Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Hoy estamos de vuelta con toda la información que necesitan saber para entender cómo funciona esto del asalto de legión, que es sin duda una de las modalidades del juego más confusas y desafortunadamente algo que al principio parecía que iba a ser muy interesante, con muchísima estrategia, pero que al final del día no necesita casi ni pensarse. Vamos a ver ahora por qué. Si recuerdan entonces, este asalto de legión consiste de tres fases distintas. La primera es simplemente una fase durante la cual acumulamos puntos enviando a nuestros caballeros más fuertes. Dependiendo de la cantidad de caballeros que envíe la legión, la calidad, número de estrellas, skill ups, etc., la legión va acumulando puntos y dependiendo de qué nivel de puntos llegamos se nos desbloquean cosas distintas. Estas cosas que se desbloquean las vamos a ver en la segunda fase, que es una fase de preparación. Cuando llega el viernes entonces tenemos acceso a esta pantalla, la cual yo no me puedo meter en este momento porque es martes, entonces les muestro una foto del video del viernes. Aquí podemos ver lo que serán nuestras defensas, porque cuando llega el momento de la pelea, el sábado, nosotros atacamos manualmente y la base se defiende automáticamente. Esa defensa consiste de 3 líneas en total, donde encontramos en la primera 3 guardianes, en la segunda 3 guardianes y en la tercera el núcleo de nuestra legión. Como mencionamos hace un rato, esos puntos que acumulamos durante toda la semana nos sirven para mejorar el nivel y las habilidades de todos estos guardianes. En nuestro caso pueden ver ahí arriba que mi legión logró acumular 40 puntos de habilidad y 1127 puntos de, llamémoslo, experiencia, porque en realidad sirve para subir el nivel de los guardianes. Ahora, la lógica y el sentido común nos diría que en un enfrentamiento de este tipo, donde tenemos varias líneas de defensa, lo ideal sería subirles a todas un poco de nivel, tratar de hacer que el enemigo gaste sus ataques, que tal vez se queden trancados contra un jefe difícil en la primera línea o la segunda, y eso fue lo que hizo mi legión. Nosotros no teníamos ni idea cómo funcionaba este evento, no buscamos información en un servidor chino ni nada, a nosotros nos gusta hacer las cosas a lo bruto. Entonces el viernes nos reunimos, dijimos, ok, vamos a asignarles más o menos parejos a todos y tal vez esa sea la mejor estrategia. Vamos a aprender este fin de semana. Al final eso resultó ser un grave error, pero no vamos a hablar de eso todavía. Por ahora solo vamos a ver cómo funciona esto de los puntos. Y arranquemos con los de habilidad o talento, como los llama el juego, de los cuales nosotros tenemos 40. Con estos puntos lo que podemos es desbloquear habilidades nuevas que después le podemos asignar a cada uno de los guardianes. Existen creo que 7 u 8 niveles en total y estos se desbloquean con los puntos que acumulamos durante la semana, y para activar las habilidades en esta pantalla simplemente tenemos que escoger a cuál le vamos a dar puntos y o sumárselos o restárselos con los dos botoncitos que ven ahí abajo a la derecha. Al asignar 5 puntos de habilidad se nos activa el próximo nivel. Entonces, por ejemplo, para llegar al nivel 2 tenemos que asignarle un punto a cada uno de estos de la primera línea y 2 puntos en algún lugar para llegar a 5. En mi legión escogimos abrir la mayor cantidad de habilidades posibles para poder asignárselas a todos los guardianes distintos, porque en total son 7 guardianes, 3 en cada línea y después el núcleo. Entonces ya tienen sus habilidades desbloqueadas con ese menú. Ahora simplemente hay que hacerle clic a cualquiera de los guardianes en esta pantalla y se les va a abrir este menú. Y aquí podemos hacer dos cosas. Con la barrita de arriba a la izquierda podemos asignar los puntos que les llamamos experiencia, con los cuales le vamos a subir el nivel al jefe. Esto va a mejorar su vida, su ataque, su defensa, etc. Lo segundo que podemos hacer es asignarle habilidades, y esos son los 3 circulitos que se ven acá al lado de mi cabeza. Cada guardián tiene habilidades distintas, algunos son atacantes cósmicos, otros son atacantes físicos. Eso lo pueden ver haciéndole clic a cada uno y leyendo la descripción. En fin, como ya mencioné, nosotros aquí le subimos el nivel más o menos parejo a todos los jefes, a todos les asignamos habilidad y pensamos que esta sería la mejor estrategia para una buena defensa. Vamos a ver entonces lo que sucedió el sábado cuando se activó la primera fase de pelea en la que nos enfrentamos con los primeros jefes, y después hablaremos de lo que logramos aprender con esta batalla que al final terminamos perdiendo, y porque en mi opinión este es un evento totalmente aburrido que desafortunadamente tenemos que hacer porque las recompensas sí están buenas, pero no le agregan nada de diversión al juego. Ese elemento de estrategia que pensamos que tendría y que sería muy interesante al final resultó ser una chimbada. Ok guys, entonces cuando se activa la guerra sale esta pantalla en la que vemos con qué legión nos estamos enfrentando. No sé por qué somos un carnero. En toda esta pantalla lo único que funciona es entrar. Aquí no se puede hacer nada. Bueno, ver las recompensas, manual, guía, lista de batallas, toda esta mierda no hace nada. Let's go win. Este es el que podemos atacar entonces. Podemos atacar uno de estos 3 que son los guardianes externos. Pues más tarde en el día se abren los guardianes internos y después el núcleo. Omri me está diciendo que el jefe no pega duro. Ok, attack the dimension one. Omri me está dando instrucciones. Omri, so I can attack. Entrar, fuego concentrado. What the f... Entrar directamente o fuego concentrado. The first one. Let's go. Ok, alineación. Vamos con Omri dice full damage, que no pega el jefe duro. Vamos a hacer un equipo ultrasónico con la mayor cantidad de daño posible y después el otro equipo los hacemos más chimbos. Oh, Drigo. Si le hacemos clic a fuego concentrado, marca esa base para que nuestros compañeros lo ataquen. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Asalto, atacar. ¡Prangata! ¿Será que lo logramos marcar? Se le puede meter terror. ¿Cómo se ve si cubre todo el piso? ¡Terror! No sé si le metimos terror, guys. ¡Sí le metimos terror! ¡Qué suerte! We did. We got the terror. We got the terror. GG. It says he's dead. Hombre dice que ya se murió. No.
No, Aubrey dice que ya se murió. ¿Cuánta vida tiene? Sí, son 40 millones de daño. Lo vamos a asesinar. Este horario, Dani, es por el nuevo asalto de Legión, pero estamos probando a ver cómo funciona. Y sí, los jefes son muy débiles. Guys, yo creo que vamos a terminar de hacer esta pelea y este bicho ya va a estar muerto. Veo. You know that English saying, don't beat a dead horse? This thing was dead before we even went in. Hey, Omri, stop killing them. Let me kill something. No, you f***ers. Déjenme este. Leave me this one. This is such bullshit. Yeah, I know, Hagen. We're fighting. I mean, I don't want to be an asshole, but we're fighting a legion with very little fighting power. Pero nuestra legión lo está asesinando tan rápido que no vamos ni a saber cómo funciona cuando no se muere un jefe. No! Omri, f*** off! Omri! Leave me, do this one, don't be an asshole. I want to get a little bit of damage. Ya todos están muertos, Crix. Somos demasiado fuertes. No, mentira, creo que tuvimos un emparejamiento un poco favorable, que la legión con la que estábamos peleando no tenía muchos puntos. Solo puedes usar 2 veces cada caballero en total de todos los bosses, Saber. Ok, la conquista de legión, ganamos la primera pelea y perdimos la segunda por mi culpa. Me violaron en la segunda pelea. Matad solo un carril, no es necesario limpiar todos. Guys, esperen, que me están diciendo que puede que hagamos un error. ¿Cómo, Saber? Matar un solo carril, la cagamos entonces. Es que si esta mierda tuviera algún tipo de explicación, bro. Ok, guys, entonces la cagamos. Esto es un proceso de aprendizaje. Ya matamos los 3 jefes, pero aparentemente en este asalto de legión lo único que importa es abrir un camino, porque tenemos un límite de veces que podemos usar a los caballeros. Ahora, todos nuestros miembros de legión que no atacaron ahora van a poder usar sus caballeros fuertes más tarde. No explicaron ni mierda, Pepa. Y la guía... Sacan todo este evento complicado que nadie tiene ni idea cómo funciona y no hay instrucciones. Sí, Maxor, pero solo puedes usar un personaje una vez gratis y después 20 cristales para volverlo a usar. O sea que si quieres reutilizar el mismo equipo entero te va a costar 120 cristales, lo cual no es... diamantes, perdón, lo cual no es horrible. Ahora, hay gente que dice que solo hay que matar un jefe y después progresar por esa línea hasta llegar al núcleo. Pero matar más jefes te da más puntos. Esto es evidente por los puntos acá. Guys, por solo matar los jefes nos dan esta recompensa. Son 3 piedras, guys, por matar a los jefes. Y listo, hasta ahí llegaron las peleas de esa primera fase, de esa primera línea defensiva, en la cual nuestra legión pudo eliminar a los jefes del enemigo fácilmente, y los enemigos siguieron atacando a nuestros jefes de la primera línea durante las próximas cuantas horas hasta que se abrió la segunda línea. Esas peleas no las tengo grabadas porque obviamente fue mucho tiempo después y no hice un stream de todo el día, pero el nivel de los jefes sube de una manera absurda. Como pudieron ver en la primera pelea, el jefe ni siquiera hace suficiente daño para matar a los tentáculos de Isaac, pero cuando llegamos a la segunda línea, los jefes te aniquilan el equipo en unas 3 o 4 movimientos, a no ser que traigas muchísima curación. Obviamente, si tienes toda esa curación, entonces puedes hacer mucho menos daño, porque no puedes traer atacantes. También estamos limitados en que solo podemos traer a cada unidad 2 veces, pagando diamantes, entonces tendríamos que tener muchos curadores armados para poder hacer un buen puntaje. Igual, todos los que todavía teníamos ataque, obviamente le dimos con todo a esos jefes de la segunda línea, logramos bajar uno de ellos más o menos un cuarto de vida, pero más de eso fue imposible, no importa qué tan duro le diéramos. Al final del día nosotros habíamos matado 3 jefes y a otro le habíamos quitado un poquito de vida, mientras que el enemigo solo había matado 2 de la primera línea y le había quitado un poco de vida al tercero. Imagínense nuestra sorpresa cuando miramos los puntos al final de la batalla y nos dimos cuenta que habíamos perdido. Nadie en la legión entendía cómo, habiendo matado más jefes y aparentemente habiendo hecho más daño en total, terminamos perdiendo por puntos. No tenía ningún sentido. Así que me puse en misión de investigación, a hablar con líderes de otras legiones que les fue bien, que ganaron sus peleas, algunos que ya habían averiguado en otros servidores y que ya sabían cuál era la mejor estrategia. Y digo estrategia en comillas porque el resumen de este evento de legión contra legión es que es una estupidez. Déjenme que les explico por qué. El daño que le podemos hacer a los jefes y sobre todo el daño a la primera línea está limitado por la cantidad de vida que esos jefes tengan. En nuestro caso, los jefes a los que nos enfrentamos estaban en nivel 100, que es el mínimo, o sea que no les asignaron ni un solo punto para subirlos de nivel. Esto limita esa cantidad de daño que podemos hacer a 40 millones por jefe, o sea 120 millones en toda la primera ronda. En la segunda ronda, como ya les mencioné, los jefes suben de nivel de una manera absurda, y sobre todo si la legión enemiga le mete todos los recursos a esa segunda línea. Es prácticamente imposible sobrevivir más de 3 o 4 ataques, entonces hacerles daño se hace muchísimo más difícil. A mí, por ejemplo, mi primer ataque del pollo, como no hice daño, no me lo contó. Entonces pude volver a utilizar mi equipo en la segunda ronda y dije, bueno, listo, aquí van unos cuantos millones de daño. Las bolas, los jefes te matan casi que instantáneamente si están en un alto nivel. Esto limita muchísimo la cantidad de daño que puedes hacer en esa segunda fila, y como en la primera fila tuviste un límite de 120 millones, va a ser muy difícil para la legión subir nuevamente el nivel de daño. Al final del día, y la razón por la que dije que esto es un evento totalmente estúpido, lo único que importa para esta modalidad es asignar
todos los puntos, todas las habilidades subidas de nivel a la segunda línea y olvidarse del resto. La primera línea hay que dejarla básica, como la ven acá en la foto, en nivel 100, así limitan la cantidad de daño que el enemigo puede hacer. A la segunda línea le meten absolutamente todo y por el núcleo ni se preocupen, nadie va a llegar, guys. Con una segunda línea bien subida, nadie jamás va a llegar a su núcleo. Ese fue el error que cometimos nosotros, pensando que había que subir todo más o menos parejo, no sé qué, estrategia esto, estrategia aquello, mirando las habilidades una por una, no importa nada. Suban la segunda y después traten de pegarle. Ahora obviamente todo el mundo va a saber cómo hacer esto, entonces se va a volver un evento en el que simplemente entramos, derrotamos un jefe de la primera línea para poder avanzar a la segunda y toda la legión se enfoca en hacerle la mayor cantidad de daño a ese segundo jefe. That's it, se acabó. No hay estrategia de niveles, no hay que preocuparse por habilidades, no hay que preocuparse por el núcleo, todo el evento se resume en eso. Nuestros enemigos de esta última guerra simplemente se cansaron de pegarles a esos primeros jefes nuestros que estaban subidos de nivel y aguantaron muchísimo más daño. Como esos jefes igual siguen pegando pasito, es mucho más fácil traer un equipo, traer una sola curación, sobrevivir los ataques y seguir pegando. En la segunda línea eso es mucho más difícil de hacer. Por eso, a pesar de que solo mataron 2 jefes en la primera y ni tocaron la segunda línea, terminaron ganando la pelea por puntos, porque lograron hacer más daño en total a esos primeros jefes. Y listo, amigos, ese es el resumen del asalto de Legión. Ya saben entonces qué es lo que deben hacer si quieren poder competir el próximo fin de semana. Lo último que voy a mencionar es algo que vi en los comentarios de ayer que me pareció un poquito raro porque no se ve muy a menudo en esta comunidad, y fue que varios miembros de la Legión con la que nos enfrentamos se tomaron el tiempo de venir al video de ayer, que no tiene nada que ver, era el del botín diario, dejar comentarios y darse deditos los unos a los otros como alardeando de su victoria, porque ellos son del servidor A62 creo y nosotros somos del A1. Como les digo, esto me pareció muy raro, no es algo que normalmente se ve, normalmente todo el mundo en esta comunidad es muy unida, GG, buen partido, bla bla bla. Entonces me pareció raro. Mi primera reacción fue como decir, hey, qué mala onda. Pero pensándolo un poco más, recordé que durante el directo del sábado, cuando estábamos haciendo las peleas, en esos primeros minutos, cuando los jefes del enemigo se murieron instantáneamente y los nuestros todavía tenían vida, creo que cualquier persona hubiera asumido que se estaba enfrentando con una legión, o con menos miembros, o con menos participación, caballeros menos subidos, lo que sea. Eso lo mencioné un par de veces durante el directo y lo incluí en el video de hoy. No me parece que lo dije de manera despectiva, no conozco a estos chicos del A62 de Olimpo, es más, les mando un GG por haber conocido la estrategia y ganado la guerra. No sé si ellos estaban en el directo ese día o fue que simplemente alguien fue y les dijo, hey, Androli está hablando mierda, pero en realidad no saben qué fue lo que se dijo. En fin, me tomo el tiempo de contestarles por acá porque si hay algo que odio en la vida son los malentendidos y el drama. No tengo tiempo para ninguno de los dos. Nuevamente GG para los muchachos de Olimpo en el A62 y ojalá nos volvamos a ver en el futuro. Aquí sí terminamos entonces, mañana volveremos, creo que con la conquista de Legión del viernes, que logré prender el stream y grabar, aunque normalmente a esa hora no lo hago, y tuvimos unas peleas muy interesantes. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal si disfrutan el contenido, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.